hablado sobre lenguaje y cerebro, lenguaje y cuerpo, pero ¿qué pasa con ese mundo emocional, con las emociones, con el lenguaje y las emociones? Por ejemplo, cuando nos dicen algo bonito, un halago, se nos ilumina la cara. Cuando nos dicen algo negativo, se muestran sentimientos de ira en nuestro rostro. ¿Cómo se traduce esto en términos científicos? Esta externalización sería un punto clave a trabajar. Pero antes de embarcarnos en ese tipo de definiciones, vamos a empezar por algo básico y es ¿qué es una emoción? Adolfo, quizás nos puedes orientar un poco con este tema también. Puedo intentarlo, ¿no? Una emoción, primero que nada, es un fenómeno muy complejo que atraviesa la totalidad de nuestro organismo, ¿no? Demos un ejemplo. Imagínate, vas caminando por la calle y al girar por la esquina, un perro aparece, ¿sí? Subrepticiamente, ladra y vos te asustás, ¿sí? Eso es una emoción, ¿sí? El miedo, de repente. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué cambios hubo en tu cuerpo cuando sucedió eso? Hubo muchos cambios, ¿sí? Primero, posiblemente se hayan dilatado tus pupilas, ¿sí? Después es posible que tu tasa cardíaca aumente durante un tiempo. También es muy posible que empieces a transpirar un poco más, ¿sí? Tus músculos se pueden tensar también. Y hay un montón de fenómenos neuroquímicos, ¿sí? Tu cerebro obviamente, que terminan de dar esta coloratura afectiva particular en la que te encontrás. El conjunto de todo eso y muchas otras cosas más es la emoción. La etimología suele ser una buena maestra en estos casos. Y cuando uno piensa en qué significa la palabra emoción, significa hacia afuera y moción es mover, ¿no? Es aquello que se mueve hacia afuera, aquellas sensaciones en las que tenemos una manifestación externa de un estado interno. Y una emoción es este particular estado que nos saca de nuestro teórico nivel basal de sensación, de sentimiento, de reposo, digamos. Pero ¿cuál es el rol, Manolo, por ejemplo, del lenguaje en todo este tema? Pues muy importante, como siempre, allá donde hay experiencias humanas y mecanismos cerebrales fundamentales, allá está el lenguaje teniendo un protagonismo. En el caso del lenguaje, prácticamente casi todo lo que decimos tiene una carga emocional, tiene lo que se llama una valencia emocional, ¿no? Hay palabras de valencia positiva, como por ejemplo fiesta, o hay palabras negativas, como cáncer, y eso es tan así que un problema que tenemos los investigadores en el laboratorio a veces es encontrar palabras neutrales para contrastar con las positivas y las negativas, ¿no? Dicho esto, hay algo más que esta semántica de las emociones en las palabras. Hay también un carácter inductor de emociones. Es decir, el lenguaje se utiliza activamente para generar emociones o para producir como efecto colateral emociones en los demás. Pensemos en un insulto. Un insulto puede ser tan importante y tan efectista como una agresión física casi, ¿no? Podemos palidecer, podemos temblar ante un insulto, o lo contrario, un halago, como tú mencionabas, ¿no? Un halago nos hace sentir felices, ¿no? Nos esponjamos. Exactamente. Entonces, eso ocurre continuamente, ¿eh? Una buena noticia te da la felicidad, una mala noticia te hunde en la depresión. Es así, lo cual quiere decir que es tan potente el lenguaje como elemento transmisor de emociones que es él mismo un vehículo, no solamente para expresar, para contar, para decir que hay una emoción, sino también para producirla como un vector emocional. El lenguaje, decíamos, ¿no? Se manifiesta en múltiples dimensiones. Los ejemplos que vos dabas y a los que también aludía Manolo, ¿no? Tienen que ver, por ejemplo, con un insulto o un comentario positivo. Y esto se manifiesta, por ejemplo, en nuestro rostro, ¿sí? De hecho, la musculatura de nuestro rostro es uno de los vectores con los cuales uno comunica, externaliza emociones. Y una cosa que uno puede ver, por ejemplo, hay técnicas que permiten medir la actividad eléctrica de los músculos del rostro, ¿sí? Electromiografía, ¿sí? Un registro gráfico, grafía de la actividad eléctrica, electro, de los músculos míos, ¿sí? Y hay músculos que son particularmente importantes para las emociones negativas, como el corrugador superciliar, ¿no? Y otros que son muy importantes para las emociones positivas, ¿sí? Los que permiten hacer expresiones de felicidad, por ejemplo, ¿no? Como el cigomático mayor. Cuando vos medís la actividad de estos grupos musculares, ¿sí? Digamos, el grupo de muscular de distintivo de las emociones negativas,
y vos ves, le presentás a las personas palabras con valencia negativa o con valencia positiva, vas a ver que hay una modulación mayor de ese sistema muscular ante las palabras negativas, lo cual de algún modo indica que las palabras, ¿sí?, a las que estamos expuestos pueden de hecho como inducir, si más no sea de un modo sutil, ¿sí?, e imperceptible al ojo pelado, las mismas coordenadas de expresión de las emociones a las que aluden. Hay varios estudios en este sentido, ¿no? Aparte del registro electromiográfico de la actividad muscular, que es muy directa la información que te da, también se puede dar el caso de facilitación o interferencia sobre la comprensión del lenguaje, dependiendo de la expresión facial que nosotros induzcamos en el participante. Por ejemplo, hay un estudio hecho en una clínica de belleza en que los participantes eran mujeres que recibían una inyección de Botox en el corrugador superior y que destinado a producir una parálisis muscular. ¿Por qué? Pues porque esa parálisis muscular evita el fruncimiento del ceño y por tanto que se produzcan arrugas. Bueno, perfecto. Los investigadores astutamente acudieron a esa clínica para hacer una investigación en el siguiente sentido. Antes del tratamiento de Botox, los participantes leían textos, pequeñas historias que contaban experiencias desagradables o agradables. Desagradables, por ejemplo, pues vas por la carretera y conduciendo muy rápido y de pronto ves la sirena de la policía detrás que te da el alto. O agradables, pues lo que queramos imaginar. Y después de la inyección de Botox recibían otros textos del mismo tipo, agradables y desagradables. El resultado es que cuando se registraban los tiempos de lectura de los textos, antes y después, los textos desagradables se leían más lentamente después. Los agradables no se alteraban, los desagradables sí, porque al interferirse la actividad periférica del músculo corrugador de la frente, pues también se estaba interfiriendo, había una especie de retroalimentación hacia el cerebro emocional que dificultaba la comprensión del lenguaje negativo. Uno podría decir casi, no sin pecar de amarillismo acaso, ¿no?, que el lenguaje te empapa el rostro, el lenguaje emocional te empapa el rostro, pero no solo el rostro. Hoy decíamos que una emoción tiene una manifestación ubicua en el cuerpo, ¿no? Hablamos de la tasa cardíaca, ¿no?, de la transpiración. Hay estudios que han mostrado que, por ejemplo, ¿no?, cuando uno está escuchando o leyendo palabras que tienen una valencia negativa, sobre todo, ¿sí?, insultos, palabras tabú, palabras escatológicas, y por otro lado, palabras que no tienen una marca afectiva, emocional tan marcadas, si vos medís la tasa cardíaca de los sujetos, la mera presencia de esas palabras la modula distintivamente. Incluso vos podés medir el nivel de conducción eléctrica de tu cuerpo, ¿sí? Cuando uno transpira, ¿sí?, uno conduce más electricidad y con electrodos vos podés ver qué tanto se modula esa actividad eléctrica, que es imperceptible para nosotros, ¿no?, ese nivel de transpiración. Las palabras con valencia emocional, sobre todo las negativas, aumentan esas modulaciones. Entonces realmente el lenguaje está reverberando, el lenguaje emocional reverbera a lo largo de las coordenadas que rigen nuestra experiencia emocional. Es decir, en un sentido global encontraríamos una relación muy fuerte o significativa entre lenguaje, mundo emocional y las expresiones faciales, en este caso como el estudio que se realizó con Botox. En términos generales también me cuestiono qué aspectos cerebrales pueden estar involucrados, en concreto qué regiones de nuestro cerebro pueden estar activas cuando encontramos esta relación. Siempre que veamos una correlación, un correlato entre lenguaje y manifestaciones emocionales, de expresión facial, de indicadores fisiológicos, etcétera, no hay duda, siempre está el cerebro por medio. El cerebro es el que mediatiza la corporeidad del lenguaje, es el que produce esas respuestas de todo tipo. Entonces hay estudios bastante directos. Se sabe que la ínsula es una estructura cerebral que interviene en varias emociones, pero muy especialmente en el procesamiento del asco. Si uno entra en una habitación, una cocina donde hay basura podrida, pues se produce una reacción fisiológica, una expresión de asco, etcétera, pero también una activación de la ínsula muy característica, ¿no? ¿Únicamente de la ínsula o podemos encontrar otras áreas cerebrales involucradas? Hay más cosas, sí. O sea, pensemos que siempre
tenemos redes complejas de múltiples elementos, ¿no? La ínsula es representativa, es una especie de hub, en el caso este de la emoción del asco, pero hay otras estructuras como la amígdala, que es una estructura subcortical que interviene en casi todas las emociones, ¿no? Pero en el caso de la ínsula es que cuando se le presenta a las personas palabras relacionadas con objetos repugnantes, pues también se activa la ínsula. Y hablando de la amígdala, ¿no? Hay estudios también que han mostrado que cuando uno está procesando palabras amenazantes, ¿sí?, que implican una amenaza para el receptor, la amígdala, que es una estructura que tiene un rol muy particular en una de nuestras experiencias emocionales primarias, que es el miedo, ¿sí?, estas palabras amenazantes disparan particularmente la actividad de la amígdala, ¿no? Y en su conjunto estos estudios lo que sugieren nuevamente es que el lenguaje es tremendamente ubicuo, es un pulpo con muchos tentáculos que le va echando mano a todo lo que puede en nuestro organismo, y es un gran vector de manifestación, de encarnación y de inducción de experiencias.